Bien, vamos a ver cómo realizar la instalación y configuración del servicio DNS en un Windows Server 2008 utilizando máquinas virtuales. Partimos de que en nuestra máquina que hará de servidor tenemos configuradas dos interfaces de red. Una primera para tener salida a internet en modo puente y una segunda que será la que realice la comunicación con nuestros clientes, que estará en modo red interna. En el otro equipo, que hará de cliente, tenemos también un solo adaptador configurado en modo red interna. En las configuraciones TCP/IP de nuestra interfaz de red interna hemos asignado la IP 13.1 y como servidor DNS de resolución de nombres será el mismo equipo, que es el 13.1. De igual manera, tenemos que en el equipo que hará de cliente, la configuración TCP/IP será la siguiente, donde tendrá el IP 13.2 y el servidor DNS será nuestro servidor, el 13.1. ¿De acuerdo? Bien. Para empezar, lo que vamos a hacer es abrir la consola de administración del servidor e instalar el rol de servidor DNS. Bien, esto tardará unos segundos y enseguida que esté vamos a empezar a realizar las configuraciones sobre este servicio. Y posteriormente haremos las pruebas desde el propio servidor conforme está resolviendo nombres y desde el cliente conforme puede resolver nombres a través del propio servidor. Bien, ya tenemos el servicio instalado, vamos a configurarlo, accedemos a él, tenemos aquí nuestro servidor. Y ahora nos abre pues las zonas que vamos a configurar, tanto la zona directa como la zona inversa. Primero vamos a configurar una zona de resolución directa. Vamos aquí, zona de resolución directa, zona nueva. Va a ser una zona principal, no va a ser secundaria, no vamos a tener ningún tipo de servidor de DNS secundario, sino que va a ser una zona principal a la que vamos a llamar aula smx.local. Bien, se va a crear este archivo, que será el archivo de zona, de la zona aula smx, y como no vamos a tener ningún servidor de DNS secundario, pues no hace falta, vamos a marcar la opción de no admitir actualizaciones dinámicas desde otros servidores sobre este archivo de zona. Siguiente y finalizamos. Bien, vamos a hacer lo mismo sobre la zona de resolución inversa. Creamos zona nueva, zona principal también, zona de búsqueda inversa para IP versión 4, que es lo que vamos a utilizar nosotros, IP versión 4, y ahora nos va a pedir pues el identificador, ¿vale? El identificador de red de la zona inversa que hemos creado, de la zona directa que hemos creado anteriormente. En este caso será el 192.168.13. Lo que sea. Ese va a crear este archivo de zona de resolución inversa. Siguiente, marcamos no admitir actualizaciones dinámicas y finalizamos. Bien, ahora ya tenemos las dos zonas configuradas y lo que vamos a hacer es crear algunos equipos dentro de ellas. Si os fijáis, ya por defecto se han creado los registros de SOA de autoridad y del servidor, el NS, nombre del servidor, ¿vale? En esta zona, y en la zona de resolución inversa, más de lo mismo. Bien, vamos a crear un primer registro de tipo A para un equipo que le vamos a llamar pues servidor SMX
servidores MX con la dirección IP 192.168.13.1, que será el nombre de nuestro servidor DNS. Agregamos, aseguraros que tenéis marcada la opción de que se crea automáticamente el registro PTR de resolución inversa y agregamos el host. Bien, vamos a crear un segundo registro que se va a llamar, por ejemplo, servidor web, ¿vale? Que va a ser el equipo de Windows 8 que tenemos encendido. Le vamos a dar la IP 13.2, que es la de este equipo, ¿vale? Y vamos a poner un tercer registro, por ejemplo, que se llame profe y tenga la IP, por ejemplo, 192.168.13.3. Bien. Además, vamos a crear un registro de tipo CNAME, un tipo alias, para el servidor web, ¿vale?, que hemos creado. Le vamos a llamar www y vamos a seleccionar que sea el equipo de servidor web, que es el de Windows 8 que tenemos aquí encendido. Creamos y aceptamos. Bien, le damos a actualizar y os podéis fijar que en la zona, actualizamos el servidor, ahora que en la zona inversa me deberían aparecer los registros de resolución inversa que he creado en la zona de resolución directa. Bien, ahora vamos a ahora que ya tenemos toda la configuración hecha, bueno, nos quedaría configurar los reenviadores. Los reenviadores se configuran desde aquí, de propiedades, en la opción reenviadores, y nos serviría para todas aquellas direcciones o nombres que nuestro servidor no pueda resolver, los envía a otro servidor DNS conocido, que puede ser que nosotros le estamos poniendo el servidor DNS de Google, ¿vale? Por tanto, queda configurados los reenviadores. Bien, ahora vamos a empezar a realizar pruebas. Vamos a ejecutar un NS lookup y vamos a empezar a preguntar, por ejemplo, por el nombre del servidor smx.aula, smx.local. Al preguntar por este nombre de equipo, el propio servidor me responde que tiene asociada la IP 13.1 tal y como habíamos configurado. Podemos preguntar también por el equipo servidor web, me parece que le habíamos llamado así, servidor web, correcto, servidor web, y me debe responder con la IP que habíamos configurado, que es la 13.2. También podemos preguntar por el equipo profe y me responde con la IP 13.3. Y por último podríamos preguntar también por el alias y falla. Ah, no, correcto. Sí, correcto. Bien, también podemos hacer pruebas de resolución inversa. Por ejemplo, preguntar por una IP. Podemos preguntar por la 192.168.13.1. Y su respuesta es que esta IP tiene asociada el nombre servidores MX de la zona aulasmx.local. Podemos preguntar también por la IP.2, ¿de acuerdo? Y también me responde con el nombre del servidor web, el nombre que tiene asociado a esa IP. Podemos hacer una última prueba, por ejemplo, si es capaz nuestro servidor de resolver nombres que no conozca, nombres de dominios externos, por ejemplo, google.com, y efectivamente también nos responde con las direcciones IP de los servidores de host de Google. Bien, ahora vamos a realizar estas pruebas, pero
desde el cliente. ¿De acuerdo? Hacemos un NS lookup. Y por ejemplo, preguntamos por servidor smx.aula, smx.local. Y me responde con la IP que tiene asociada el servidor. Podemos preguntar también por profe. También me responde correctamente con la 13.3. Podemos preguntar por servidor web. También me responde con la 2 y por el alias. Y también nos está respondiendo. Podríamos preguntar también por algún dominio externo, google.com, también me responde, y una prueba de resolución inversa sería preguntar, por ejemplo, por la IP 13.1 y nos responde con el nombre del servidor SMX de la zona aula smx.local. Podemos realizar también un ping, hay que salir de aquí y hacer el ping desde aquí. Servidor smx.aula smx.local. Efectivamente, ahora sí que nos está respondiendo, y desde aquí lo mismo. Hacemos un ping a, por ejemplo, www.aulasmx.local. Y también nos está respondiendo. Bien, pues este sería la manera de realizar una configuración sencilla sobre el servicio de DNS de Windows 2008. Hasta aquí el tutorial de hoy. Muchas gracias.